Hablar con el abogado, magíster en finanzas UNIMED, especialista en finanzas internacionales, en negocios internacionales, director principal de JTC o JTC Consulting, consultora financiera. ¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto de verte. ¿Cómo te ha ido? Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saber de ti. También, bueno, me ha encantado de estar aquí con tu distinguida audiencia. Sí, muchas gracias. Siempre te sigo y veo tus importantes comentarios. Quería comenzar, bueno, primero quisiera que le dijera a la gente, y además un abogado y también ingeniero financiero, ¿cuál es la diferencia entre las finanzas y la economía? Ya que tú siempre te dedicas a lo que es la educación, lo que es la parte de enseñar a la gente, por la parte didáctica, por favor. Claro que sí, Pedro. Fíjate, la economía es una ciencia global y la economía se divide en la macroeconomía y en la microeconomía. La macroeconomía es el manejo o el flujo de efectivo de dinero, básicamente, que llevan a cabo países y en donde hay una incidencia muy importante de las políticas monetarias que regula el Banco Central en cada país, ¿no? Ujú. Eso para empezar, es el manejo amplio sobre el cual los países ejercen una función fundamental dentro del marco de la ley. Las microfinanzas comprende también el flujo de dinero, la entrada y salida de dinero, pero en las personas y en las familias. Y también a las pequeñas, medianas y también grandes empresas, por así decirlo, ¿no? De manera de que, fíjate, Pedro, dentro del ámbito de la economía, las finanzas, que estudia el mecanismo de cómo ingresa y egresa el dinero, es un factor muy importante. Es como el factor técnico metodológico dentro de la economía, que es una gran ciencia social. Ujú. Bueno, interesante. Ahora, el mundo financiero de los Estados Unidos está bastante raro, enrarecido. Acciones que, bueno, que las han favorecido todo el año, dan excelentes resultados, caen como Nvidia, todo lo que es el sector de inteligencia artificial. También Warren Buffett vendiendo como loco todas sus acciones. El mercado no Correcto. tiene como dirección. Ilústranos, por favor. No, lo que pasa, Pedro, es que fíjate, estamos ante una circunstancia en donde la economía norteamericana requiere desde ya hace algún tiempo un recorte de tipos de interés. Para explicarle un poco a la audiencia qué es un recorte de tipos de interés, quien fija el precio del dinero o quien controla el flujo de dinero, es decir, la emisión de dinero, el dinero que hay colocado y que fluye dentro de una sociedad, es el Banco Central. En los Estados Unidos, quien ejerce esa función es la Reserva Federal, Correcto. que ni es reserva ni es federal, o sea, no es un órgano Hmm. controlado por el Poder Ejecutivo, es el presidente de un banco que es dirigido o elegido y que tiene un cargo de gobernador, por cierto, y que es elegido por los principales eh, bancos privados de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, ¿qué está ocurriendo, Pedro? Que para controlar la inflación, una inflación, imagínate, de 5, 7% de, que se produjo luego, Pedro, de la... Se nos está interrumpiendo la conexión vía Zoom. Estamos hablando con Ignacio Sánchez, abogado, magíster en finanzas del UNIMED. Y bueno, no sé, tenemos algún tipo de interferencia. Vamos a volver a contactarlo. Mientras tanto, les dedico esta canción. Es de mis canciones favoritas con los Beach Boys con Kokomo. Empezamos el año en su compañía. Benzini con todo. 6:42 minutos. Seguimos con nuestro invitado Ignacio Sánchez, magíster en finanzas UNIMED. Lamentablemente se nos cortó el Zoom. Ignacio, estabas dándonos unas proyecciones de cómo ves la economía de los Estados Unidos. Nos estabas hablando de la Reserva Federal. Quisiera saber cómo ves tú los próximos meses en medio de una turbulencia económica que está sucediendo en ese país, por favor. Claro que sí, Pedro. Fíjate, lo que está ocurriendo es que el mercado está ansiando desde hace ya algún tiempo un poquito de emisión de liquidez en el mercado. Fíjate, la Reserva Federal ha sido muy conservadora con recortar los tipos de interés. Básicamente, cuando la Reserva Federal o los bancos centrales
recortan el tipo de interés, básicamente lo que le está diciendo a la población: sal y consume, no tengas dinero en el banco, pide crédito, y ocurren dos fenómenos muy importantes, Pedro. La Ujú, gente va a salir a consumir, el 90% de la población norteamericana va a salir a gastar en un país aquí que es altamente consumidor, y eso va a producir dos cosas: un crecimiento a nivel corporativo, las empresas van a producir aún un poco más, van a abrir fuentes de empleo, no se va a resentir tanto el desempleo que ha afectado en los últimos meses en la economía norteamericana, pero también se va a producir un efecto que los inversionistas, también es una nación de inversionistas, inversionistas bajos, medianos y altos, van a aprovechar esa emisión de liquidez para invertir en empresas de alto crecimiento, y se va a producir ahora mismo un rally alcista, tal y como lo hemos venido viendo ujú. luego que fíjate algo, Pedro, los mercados financieros crecen o han venido creciendo y no necesariamente reflejan la economía No. norteamericana, que sí ha tenido ciertos problemas, como tú lo estás diciendo, porque el intentar controlar la inflación pasa por tener elevados los tipos de interés y destruir un poquito la economía. Por eso que a principios de este mes se resintieron los mercados financieros, porque básicamente el sector tecnológico ya no podía aguantar más el mercado bursátil, porque la realidad es otra. La economía está aguantada por la Reserva Federal. Ah, muy bien. Pero si vemos algunos sectores de la economía, algunos que suben, otros que bajan. El mercado petrolero, que siempre es muy complicado, depende de muchos factores, está dolarizado, depende del dólar, depende de la producción, problemas geopolíticos. En estos días ha bajado el precio del crudo, pero se mantiene en un rango de precio entre 70, 80, $85. Y parece que se sienten cómodos. Los Estados Unidos abren o cierran sus reservas de acuerdo a lo que esté sucediendo en el mercado. ¿Cómo ves tú este mercado tan importante para Venezuela, por favor? El mercado del petróleo es un mercado que va a obedecer siempre a movimientos geopolíticos muy importantes, sobre todo de la mano de Arabia Saudita, de Rusia, de los Estados Unidos, y luego de una gran cantidad de productores como Rusia, que es un protagonista de alto nivel en este mercado. Hay dos factores que van a afectar la volatilidad de esta materia prima, Pedro, que va a ser la guerra Rusia y Ucrania, que tú estabas describiendo hace poco, que hoy mismo vuelve a ser noticia en la prensa internacional, y también el conflicto de Hamas, porque todo conflicto que impacte en el Medio Oriente por autonomancia va a afectar al mercado petrolero. Eso hace que Venezuela siga siendo foco de muchísimas miras, porque tenemos las reservas internacionales más grandes de la humanidad. Y un poco lo que está viviendo Venezuela hoy mismo, ya sin querer entrar en análisis políticos, Pedro, estamos viendo a una Venezuela que sigue siendo disputada por las grandes potencias del mundo. Por un lado, China y Rusia, viendo un foco de un gran suministrador de materia prima, petróleo. El petróleo va a seguir siendo líder en materias energéticas. No era así como se pensaba hace unos años, que las materias renovables ecológicas iban a suplantar definitivamente el petróleo. No, pasan los años y el petróleo sigue siendo importante en nuestras vidas, y los Estados Unidos siguen Mm. teniendo el foco de vista en la política norteamericana, porque se descuidó un gran aliado como lo fue Venezuela durante más de 80 años, y ahora mismo con esa bajada de los inventarios de petróleo en los Estados Unidos, porque Estados Unidos también hace maquinaria, ingeniería militar a nivel global, ahora se da cuenta que el mejor aliado que pudiera tener en cuanto a la alianza petrolera sigue siendo Venezuela, y es por eso que la administración del presidente Biden ha relajado ciertas sanciones en cuanto a la comercialización del petróleo venezolano. Pero Venezuela sigue siendo un foco de mira en el mundo. Yo, que estoy en los Estados Unidos, Pedro, te puedo decir que muchísimos analistas y Mm. personas que yo me reúno de la banca y de fondos de inversión sí siguen de cerca la política venezolana, Mm. porque pudiese presentarse ahora, si ocurre Algunos, algún cambio, vamos a ver qué que pasa con eso. Mira, se me acabó el tiempo, Ignacio. Gracias por estar con nosotros. Volvemos a hablar. No seguro que sabía que sí, estaba Pedro. en Estados Unidos. Te iba a invitar para aquí, para la cabina, pero cuando vengas a Venezuela, con muchísimo gusto. Gracias por Claro que estar. sí. Gracias, Fuerte abrazo, Ignacio Pedro. Sánchez, abogado, magíster en finanzas, Unimed.